La Reconquista contada para escépticos. Edita Planeta, escrito por el maestro de la divulgación histórica, Juan Eslava Galán. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí. Lo de la Reconquista contada para escépticos empieza con un puntito de provocación. Estás diciendo, esto va para ti, que todavía no te lo crees. Sí, bueno, yo intento no ser provocador, ¿no? Pero evidentemente, últimamente se pone mucho en cuestión este término Reconquista. Es cierto que el término solo data del final del XVIII, pero se extendió en el siglo XIX, ¿no? Pero ahora resulta que le cuelgan el San Benito de franquista. Aunque el término sea relativamente reciente, sin embargo, la idea, la esencia de ese término sí existía en la Edad Media. Entonces yo aquí, en este libro, lo que saco es testimonios orales de distintos reyes a lo largo de la Edad Media, donde se ve claramente que están reivindicando que ellos descienden de los godos, son cristianos y por lo tanto tienen derecho perfecto a ese territorio que les arrebataron y que tienen que recuperarlo. Has contado la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la conquista de América, siempre para escépticos de un modo u otro. ¿Este es un buen momento para revisar la Reconquista española? Bueno, sí, siempre es un buen momento porque nuestras raíces están ahí, entre otras cosas, ¿no? No se puede entender la historia de España sin tener en cuenta la historia de la Reconquista. Aunque España como tal Estado moderno, digámoslo así, surge en el siglo XVIII, en cuanto si consideramos las instituciones y todo esto, pero la idea de España existe perfectamente en la Edad Media, ¿no? Unos días antes de la batalla de las Navas, Alfonso VIII dice, los que estamos aquí, que son 3 reinos, León no participó, somos españoles y vamos a recuperar lo que hemos perdido, ¿no? O sea que existe esa idea. Conviene recordar que 3 reinos estaban allí. Claro, eran Castilla, obviamente, que era la que llevaba la cabecera del asunto, era Aragón y era Navarra. León estaba disgustado con Castilla y entonces no participó, aunque sí participaron caballeros leoneses a título personal. Lo digo no de Navarra, porque conviene subrayarlo, para tantos que ahora dicen lo de Navarra, Euskal Herria, etcétera, etcétera, cuentan, o en algún lugar he leído, que los navarros fueron especialmente beligerantes en aquella batalla de las Navas. Especialmente. Bueno, de esa batalla salen las famosas cadenas del escudo de Navarra, que en realidad es falso que salgan de la batalla, salen un poquito posterior a la batalla, ¿no? Todavía el escudo era el águila negra, era el signo de Navarra todavía, ¿no? Un poco después. Entonces, esas cadenas que hay ahora en Roncesvalles, pues todo esto son reliquias falsas, pero muy respetables porque hay una tradición que las avala. El libro arranca en el 710 después de Cristo, al otro lado del estrecho, donde surge una pregunta. ¿Es cierto lo que se dice de los tesoros de Hispania? Dicho de otro modo, ¿por qué los musulmanes se plantean conquistar toda la península y más allá? Sí. Bueno, ellos consideran que el Islam considera, en términos generales, lo sigue considerando ahora, que el mundo se divide en 2 partes. Una, los países islámicos y otro, el mundo por conquistar. O sea, que el Islam es expansivo. Pero concretamente... Lo sigue siendo. Lo sigue siendo, sí, por supuesto. Pero concretamente en ese momento lo que se plantean es que tienen la idea de que España es un territorio muy feraz, y al mismo tiempo que los godos tienen muchos tesoros, algunos de ellos procedentes del saqueo de Roma, donde a su vez estaban los tesoros que los romanos habían saqueado en el templo de Salomón en tiempos de Tito. Entonces, cuando Alarico conquista Roma, se lleva los tesoros que estaban depositados, tesoros sagrados, estaban depositados en el templo de Júpiter Máximo, y se los lleva a la capital de Tolosa. De Tolosa, cuando los francos empujan a los godos establecen su capital en Toledo y por lo tanto se supone que los tesoros están ahí y de acuerdo con la historia, con las fuentes árabes, allí se encontró la mesa de Salomón mítica, que era un tesoro maravilloso. La Reconquista, podemos jugar con el calendario, pero imaginemos esos 8 siglos.
¿La conquista a partir de ese 700 y pico fue fácil? Fue muy fácil por como 2 años aproximadamente. Tardaron los musulmanes en conquistar no solo casi todo el territorio peninsular, sino también la Septimania, que es una buena parte de Francia. ¿Por qué? En el reino godo en ese momento había una guerra civil. Por una parte, eso. Por otra parte, la conquista el enfrentamiento se decide en una batalla campal, como se hacían las cosas en la Edad Media, y entonces la batalla campal la pierden los godos, que es la de Guadalete o el lago de la Janda, queramos llamarla. Y por otra parte, la población hispano-romana, que era el sustrato poblacional dominado por los godos, que eran la aristocracia, estaban un poquito hartos de impuestos. Por lo tanto, les fue relativamente fácil ocupar, no siempre mediante la violencia, sino mediante pactos que hicieron, y además, como permitían que siguieran los cristianos siendo cristianos siempre que pagaran un impuesto, pues entonces fue relativamente fácil la conquista. ¿Desde el primer momento hubo fusión? Lo digo porque durante la Reconquista los mudéjares, los mozárabes, eso es evidente. Nosotros mismos tenemos tantas cosas árabes en nuestro comportamiento, pero al revés también. Desde el año 700 hasta el 1500, ¿hubo fusión? Esto es curioso, hay fusión por parte de la población musulmana. Muchos musulmanes se casan con cristianas, las convierten al Islam. ¿Desde siempre? Desde siempre. Y los hijos tienen que ser islamistas. Sin embargo, las musulmanas no se casan con cristianos. Puede haber algún caso extraño, porque eso está absolutamente prohibido. Por lo tanto, no hubo fusión en la parte de los cristianos. Cuando los cristianos conquistan el Valle del Guadalquivir, por ejemplo, van vaciando de moros las ciudades y las van repoblando con gente del norte. Últimamente, como yo explico aquí en el libro, la Universidad de Granada ha hecho estudios genéticos sobre la población del norte de África y la población española, y resulta que apenas hay concomitancia, o sea que no descendemos de moros. Interesante. ¿Qué contiendas podían marcar la recuperación de la península? Si hubiera que hacer un índice más o menos rápido. Bueno, la más importante quizás sea, obviamente, la de las Navas de Tolosa y la batalla del Salado, que supone la recuperación del estrecho. El estrecho, en contra de lo que podemos pensar, que eso es un foso, 14 kilómetros que separan África de Europa, siempre ha habido, pero siempre desde la prehistoria, ha habido un paso muy fácil de una parte a otra. Y de hecho, y yo lo intento en el libro, cuando estamos hablando de la reconquista, siempre un elemento importante es lo que hay en el norte de África. A veces se extiende el emirato o el califato de Córdoba, se extiende al norte de África, y otras veces los imperios del norte de África, los imperios bereberes, sea almorávides, almohades, benimerines, se extienden también sobre la península. Eso hay que tener en cuenta. ¿Y por dónde se cruzaba? ¿Por lo que hoy es el mar de Alborán? ¿Por lo que hoy es Ceuta hacia Gibraltaric, que es Gibraltar? Sí. ¿O desde lo que hoy es Tánger hacia Cádiz? Se cruzaba sobre todo por la parte mediterránea. Es decir, la costa hacia Granada, Gibraltar hacia Almería, toda esa costa está muy abierta hacia África. Entonces, pero ahí tiene mucha distancia. Sí, efectivamente, sí, pero por cualquier sitio, obviamente el sitio más estrecho era el estrecho, 14 kilómetros, ¿no? Pero hay también desembarcos en otros lugares. Por ejemplo, un puerto vital en la Edad Media es el de Almería, siempre. Qué curioso. Hoy toca lección de historia con Juan Eslava Galán, que acaba de publicar La Reconquista contada para escépticos, edita Planeta. Nombres propios. Voy a mencionar unos cuantos y vamos repasando. Alfonso X el Sabio. Un capítulo especial porque charlas con el mismísimo Alfonso X el Sabio. ¿Juegas a eso? Hago un encuentro con él. ¿Y qué tal? ¿Cómo es? En estatua. Pues es un personaje muy atractivo. Siempre se dice, la parte del sabio,
Y parece que este hombre solo se dedicó a pensar en las estrellas, a hacer libros incluso de ajedrez, otros de las propiedades de las gemas, todo esto que es la cultura medieval, la crónica general de España. Bueno, él tenía un equipo de científicos que trabajaban para él, pero él los inspiraba, etcétera. Pero hay un capítulo que es el capítulo guerrero. Él quiere ser el digno sucesor de su padre, Fernando III, que es el que ha conquistado el Valle del Guadalquivir. Alfonso X se propuso conquistar el estrecho para pasar, porque la conquista querían seguirla en África. Mucho cuidado. Y no se iban a contentar con la península, ¿no? Sin embargo, no le salieron, incluso fundó una orden militar naval para ocupar el estrecho con su escuadra, pero eso le salió mal. Un hombre de ciencia, culto, batallando como un auténtico guerrero de primera. Efectivamente, amplió las conquistas que había hecho el padre en el Valle de Guadalquivir, en toda la zona, apuntando siempre al estrecho. Lo que pasa es que era una tarea ya superior a su fuerza. Castilla se había desgastado mucho en esa conquista del Valle de Guadalquivir. Es tan bueno que él tenía dos espadas, la tizona y la colada. El sobrino que heredó la colada en una ocasión va a enfrentarse en duelo con otro señor con el que va a contender. Cuando el otro se entera de que éste va a usar la colada, dice automáticamente, me doy por vencido. No quiero enfrentarme. ¿Cuál era la diferencia? Pues sencillamente que las armas se cargaban con el espíritu del poseedor, ¿no? Y entonces ante el arma que había poseído el Cid, el hombre pues, es un homenaje al Cid realmente, ¿no? Es una figura controvertida, como todas las que se han exaltado durante la época de Franco, se ha exaltado como el gran héroe de España y ahora parece que hay que denigrarlo. Otro fascista. Otro fascista, facha de toda la vida, ¿no? Bueno, el Cid es un hombre de su tiempo. Es un hombre con un sentido del honor, evidentemente. Es un hombre que en su primera etapa es un mesnadero del rey, un infanzón pero se enemista con el rey, entonces se desnaturaliza y entonces tiene que ganarse la vida con la espada. Y entonces se emplea como mercenario de los reyes de Zaragoza, que son los que tienen la pasta. Entonces él está luchando por los reyes. Entonces es muy frecuente que haya cristianos en los ejércitos árabes y viceversa, ¿no? Hasta que, digamos que se instala por su parte, ya motu propio, y conquista Valencia, lo cual es una gran hazaña, aunque desgraciadamente esa conquista no se pudo consolidar, se perdió a su muerte, pero mientras él vivió, él mantuvo Valencia, ¿no? Es importante. ¿Cuál es el papel de la mujer por entonces? Bueno, hay mujeres, siempre tenemos la visión de la mujer sojuzgada y que no pinta nada y todo esto, ¿no? Bueno, en la Edad Media hay mujeres, yo saco ahí un capítulo dedicado a la mujer, hay mujeres de estas enterizas que saben luchar en un mundo de hombres e incluso imponerse, ¿no? Bueno, empezando por la reina. Empezando, claro, por la reina, ¿no? La última de ellas, la reina católica, que Claro. voluntariosa. Pero hay mujeres también, como María de Montpensier, admirable, se casa con el rey de Aragón, se casa porque quiere optar a la ciudad de Montpensier con todo su territorio, ¿no? Es decir, dar el braguetazo. Cuando ve que no lo consigue, no quiere hacerle un hijo a María de Montpensier. Y ella, por medio de un truco que aquí se explica, se mete en la cama y por fuerza hace que le hagan un hijo, que será Jaime I el Conquistador. O sea, hay mujeres muy enterizas a lo largo de la Edad Media, aunque ya se sabe que estaban un poco en una situación sojuzgada respecto al hombre, ¿no? Terminamos casi en la misma fecha con la que iniciábamos esta lección, el 2 de enero de 1492, cuando Boabdil entrega la ciudad de Granada a los reyes católicos. ¿Son ciertas las palabras de la noble Aisha, la madre de Boabdil? Bueno, eso forma parte de la leyenda, ¿no? Es decir, que la mujer que le echa en cara, no sabemos que históricamente ocurriera eso, ¿no? Boabdil se retiró porque ya tenía que rendir Granada, no había más remedio, ya habían establecido un campamento fijo
los Reyes Católicos en Santa Fe, y aquello ya se veía, no iban a levantar el campamento hasta que consiguieran Granada, ¿no? Así es que salvó, digamos, los tiestos, pues pactando con los Reyes Católicos. Como historiador, como estudioso, como novelista, cuando hablamos los periodistas de los cambios legislativos, de los cambios en los modelos educativos, cuando se minusvaloran las humanidades, y me salgo del libro, ¿qué piensas? Hombre, a mí, que yo me he dedicado toda la vida a la enseñanza, me produce una profunda tristeza constatar que desde el siglo XIX todos los planes de educación que hemos hecho han sido siempre peor que el anterior. Hasta llegar al momento presente en el que, por lo visto, la historia de España va a empezar en 1812 con la primera Constitución. Es una barbaridad, porque vamos a tachar todo el periodo espléndido que hubo prerromano, los iberos, etcétera. Vamos a tachar el periodo romano en que le damos emperadores a Roma. Se dice pronto, somos producto de Roma. Esto que estamos hablando es un latín evolucionado, es decir, somos hasta Roma, el derecho. El derecho romano, fundamental para regir los pueblos. Entonces, esto es una auténtica barbaridad. Tenemos también que avergonzarnos, por lo visto, del imperio, de haber sido el imperio más largo y más brillante. Y más mestizo. Y más mestizo. Bueno, es que los otros no ha habido mestizaje. El único imperio que ha fundado eran provincias españolas, con los defectos y con las virtudes de las provincias españolas. Es decir, se fundaban universidades, se establecían imprentas, se hacían carreteras. Todo eso existía en la América española cuando los Estados Unidos se independizan de Inglaterra. Allí no había nada de esto. O sea, realmente, y luego nos acusan de genocidio cuando los genocidios se han perpetrado en el siglo XIX, cuando ya nosotros no estábamos en América, ya le habíamos dado la independencia a esas colonias. Los genocidios los hacen los mismos criollos, descendientes si queremos de españoles, pero son los que han cogido el mando, imitando a lo que estaban haciendo los países más desarrollados del norte, que estaban eliminando a sus indios. Entonces aquí se eliminan también para limpiar, porque tenemos que ser sociedades modernas. Y por lo tanto, se eliminan a los indios. España nunca ha eliminado sistemáticamente a los indios. Los americanos se mestizan con los negros legalmente, solo me parece que en el año 60 y algo. En 1960 y algo, sí, antes de ayer, cuando nacimos nosotros. Antes de ayer. Sí. Nosotros, Isabel la Católica, lo primero que hace es favorecer el mesticismo, que se puedan casar los españoles que van allí con las indias. Las indias se convierten al cristianismo, ese es el esquema, y bueno, y son súbditos. Cuando Colón intenta esclavizar a los taínos, a los indios taínos del Caribe, diciendo que son muy mansos, fácilmente esclavizables, le dice, de eso nada, son súbditos de Castilla y por lo tanto tienen los derechos que tienen. Las leyes de Burgos. Una última cuestión. Como estudioso, como divulgador de la historia, ¿crees que los habitantes del Islam, en toda su extensión, que es enorme, estoy pensando en todo el norte de África y mucho más allá hasta Oriente Medio y gran parte de Asia, siguen conservando ese deseo de expansión del resto del mundo? Sí, porque eso está en el código genético de su cultura. Es decir, el mundo, como dije antes, se divide en dos partes: el Islam y la tierra por conquistar. Sí, la aspiración del Islam es conquistar toda la tierra y convertirla a la religión que para ellos es la verdadera. ¿Cuál es el próximo libro? Pues estoy ahora trabajando en la Revolución Francesa, que es todo un tema. Apasionante. Sí. Apasionante. ¿Pero vista desde un español o con documento? Sí, viéndola, obviamente casi todo en la Revolución Francesa, muchas cosas, las más importantes ocurren en París, pero es que en París había una colonia española. Claro. Hay españoles que están allí. También cómo repercute en España, también importante. Aquí repercute, obviamente, porque se está hablando de una posible contaminación en España de los ideales revolucionarios. Así es que, bueno, bajo esa óptica lo estoy haciendo. Y cuesta mucho trabajo desde el punto de vista científico dar esos saltos en la historia. Puedes entender que un señor hable de la Reconquista y que antes haya escrito de los godos y que después escriba del Siglo de Oro.
pero de la Reconquista a la Revolución Francesa, habiendo pasado antes por la Segunda Guerra Mundial. Sí, bueno, yo tengo obviamente la idea que tiene toda persona medianamente culta de la historia, una idea muy general, ¿no? Cuando me pongo a hacer un libro, obviamente lo primero que hago es empaparme de la bibliografía sobre ese periodo, estudiarla, sacar fichas y, o sea, trabajarlo a fondo, ¿no? Ahora llevo pues un par de años que solo leo cosas de la Revolución Francesa, así que de ahí es de donde va saliendo todo, todo está en los libros. Sí, es verdad. La Reconquista, contada para escépticos. La edita Planeta, lo firma el profesor Juan Eslava Galán. Muchas gracias por la clase particular. Ha sido un placer. Gracias, Juan. Muchas gracias.